Y si te dijera que existe una frase específica, solo 3 palabras simples, que podrían transformar por completo la forma en que tu mente subconsciente procesa la realidad? Y que la razón por la que nunca antes habías escuchado sobre ella es porque quienes la usan con éxito entienden una regla fundamental. Nunca debes compartirla con otra alma viviente. Sé que suena casi imposible de creer. En un mundo donde se nos anima a compartirlo todo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras prácticas de manifestación, la idea de que el silencio pueda ser el ingrediente más poderoso para crear tu realidad parece contraintuitiva. Pero quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con superstición ni pensamiento mágico. Se trata de comprender cómo funciona realmente tu mente subconsciente y por qué, en el momento en que expresas ciertas intenciones en voz alta ante otros, les quitas esencialmente su poder creativo. Pero antes de comenzar, por favor dale al botón de me gusta y dime desde dónde del mundo me estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde distintos rincones del planeta. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te emocionas con una meta, un sueño, quizás un avance financiero hacia el que estás trabajando y lo compartes con alguien cercano, un amigo, un familiar, alguien en quien confías? Y casi de inmediato sientes que esa oleada inicial de emoción comienza a desinflarse. Tal vez te dicen algo escéptico o te lanzan esa mirada que dice, sé realista. O te cuentan una historia sobre por qué eso no funcionó para otra persona. Y de pronto, lo que hace un momento parecía tan posible, ahora se siente pesado, dudoso, incierto. Eso no es casualidad. Y no se trata solo de rodearte de gente más positiva, aunque eso ayude. Hay algo mucho más profundo ocurriendo en esos momentos. Algo que Joseph Murphy investigó y enseñó durante décadas sobre la naturaleza de la conciencia y sobre cuán fácilmente nuestras suposiciones pueden contaminarse con las creencias ajenas. Lo que la mayoría no entiende sobre la manifestación es que tu mente subconsciente es increíblemente sugestionable, pero no de la manera en que podrías pensar. No solo acepta lo que le dices durante tus afirmaciones matutinas o tus prácticas de visualización. Está absorbiendo constantemente información de cada conversación, de cada reacción, de cada intercambio sutil de energía que tienes con otras personas. Y cuando compartes una intención sagrada, especialmente una que aún no se ha endurecido en una convicción inquebrantable dentro de ti, estás abriendo esencialmente la puerta para que las limitaciones, dudas y miedos de los demás entren en tu conciencia. Las 3 palabras que estoy a punto de compartir contigo operan bajo un principio completamente distinto. Funcionan porque te trasladan de un estado de desear, esperar o anhelar a un estado de completitud. Y cuando comprendas por qué debes mantenerlas en silencio, te darás cuenta de que no se trata de ser secreto o misterioso, sino de proteger el momento más delicado y poderoso del proceso de manifestación. Aquel en que la posibilidad se convierte en suposición, y la suposición comienza su viaje inevitable hacia convertirse en hecho. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque va en contra de casi todo lo que te han enseñado sobre establecer metas y manifestar. Pero si puedes suspender tu escepticismo por unos minutos más y realmente escuchar lo que digo, permíteme compartir algo que podría desafiar todo lo que crees saber sobre cómo funciona realmente la realidad. Existe un caso documentado de una mujer que estaba completamente arruinada, ahogada en deudas y sin un camino claro hacia adelante. Dio con esta técnica de 3 palabras y decidió aplicarla con absoluta precisión.
Pero lo que hace diferente esta historia de cualquier otro relato de manifestación que hayas escuchado es que ella no manifestó simplemente dinero, abundancia o algún concepto vago de riqueza. Eligió un número específico, $112 millones. No un rango, no aproximadamente esa cantidad, sino la cifra exacta hasta el último centavo. Antes de que pongas los ojos en blanco y pienses que es solo otra historia de pensamiento mágico donde alguien tuvo suerte, detengámonos ahí. Esta mujer no ganó la lotería por accidente. No compró un boleto y esperó lo mejor. Lo que hizo fue comprometerse con un proceso muy específico cada noche durante 4 meses, usando estas 3 palabras de una manera que literalmente reprogramó su mente subconsciente para aceptar ese resultado como un hecho ya consumado. Y aquí viene la parte que incomoda a los escépticos. Ganó exactamente $112 millones. No cerca, no en el rango, no aproximadamente. Exacto. Si este contenido te está hablando en un nivel que va más allá de la comprensión superficial, dale al botón de suscripción. Este canal está dedicado a explorar profundamente los verdaderos mecanismos de la conciencia, la manifestación y la transformación. Nada de relleno, solo principios que realmente funcionan. La razón por la que te cuento esto no es para convencerte de que vayas a comprar boletos de lotería. Eso sería perder completamente el punto. Lo que revela esta historia es algo mucho más profundo sobre los mecanismos ocultos de la conciencia y cómo tu cerebro procesa la suposición frente al deseo. Verás, la mayoría aborda sus metas desde un lugar de querer, lo que por definición significa que operas desde un estado de carencia. Tu subconsciente registra que no lo tienes, lo que te mantiene en un bucle perpetuo de perseguir en lugar de recibir. Pero cuando comprendes la verdadera psicología detrás de esta técnica, y sí, existe neurociencia real que explica por qué funciona, te das cuenta de que tu mente subconsciente no puede distinguir entre algo vívidamente imaginado con emoción y algo realmente experimentado. Estudios de imágenes cerebrales lo han demostrado repetidamente. Cuando asumes que algo ya está hecho, cuando lo reclamas como un hecho presente en lugar de una posibilidad futura, estás activando las mismas vías neuronales que si ya hubiera sucedido. Esto no se trata de misticismo cuántico ni espiritualidad abstracta, aunque esos marcos pueden ayudar a explicarlo. Se trata de entender cómo tu mente construye la realidad desde adentro hacia afuera. La transformación que ocurre cuando pasas de esperar a asumir es inmediata y medible. Tus decisiones cambian, tu energía cambia. El impacto que tienes en las situaciones y personas a tu alrededor se transforma porque operas desde un estado completamente distinto de conciencia. Y aquí está la revelación que la mayoría nunca capta. El viaje desde donde estás hasta donde quieres estar no requiere que descifres todos los pasos. Requiere que reclames el estado final con tal convicción que el camino se revele automáticamente. Ahora quiero profundizar aún más, porque entender por qué debes mantener estas 3 palabras en silencio es tan importante como saber cuáles son. Escribe en los comentarios: estoy listo para asumirlo. Si esto te está resonando hasta ahora, aquí está lo que hace tan poderosa a esta técnica y por qué importa conocer sus orígenes. Joseph Murphy pasó más de 4 décadas investigando los mecanismos de la mente subconsciente, trabajando directamente con miles de personas que enfrentaban situaciones aparentemente imposibles. No estaba sentado en una torre de marfil teorizando sobre la conciencia. Estaba en las trincheras, documentando caso tras caso de personas que transformaron por completo sus finanzas, su salud y sus relaciones, aplicando un principio fundamental que la mayoría aún no entiende hoy. Murphy descubrió algo que va en contra de todo lo que nos enseñan sobre cómo ocurre el cambio.
Estamos condicionados a creer que las circunstancias externas crean nuestro estado interno, que nos sentimos felices porque pasan cosas buenas o ansiosos porque nuestra situación es difícil. Pero lo que Murphy observó una y otra vez fue exactamente lo opuesto. Tu estado interno, específicamente las suposiciones que mantienes en tu mente subconsciente, es lo que crea tus circunstancias externas. No a veces, siempre. Piensa en eso un momento. Todo lo que estás experimentando ahora mismo en tu realidad física, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, tus oportunidades, es un reflejo perfecto de lo que tu mente subconsciente ha aceptado como verdadero sobre ti y tu vida. Esto no es metafórico. Tu imaginación, cuando se dirige con precisión y sentimiento, es literalmente la fuerza creativa más poderosa que posees. Es la verdad oculta detrás de cada gran avance, de cada éxito inesperado, de cada vez que alguien desafió las probabilidades y logró algo que parecía estadísticamente imposible. Pero aquí es donde la mayoría se atasca. Intentan usar su imaginación como una lista de deseos, esperando, visualizando y afirmando, pero siguen operando desde una mentalidad de carencia. El impacto de esto es devastador, porque tu subconsciente no responde a lo que quieres, responde a lo que asumes que ya es verdadero. Cuando esperas algo, estás reforzando el hecho de que no lo tienes. Cuando deseas una realidad diferente, estás confirmando la actual. Por eso funcionan esas tres palabras. No dejan espacio para la duda ni para el tiempo futuro. Reclaman completitud, tiempo presente, hecho. Y cuando reclamas que algo ya está cumplido en la conciencia, tu mente subconsciente no tiene más remedio que aceptarlo y comenzar el proceso de externalizar esa suposición en tu experiencia física. El viaje de la suposición interna a la manifestación externa no se trata de hacer que las cosas sucedan mediante fuerza o esfuerzo. Se trata de permitir que lo que ya has reclamado en la conciencia se desarrolle naturalmente. Murphy demostró este principio mediante estudios de casos documentados, no solo historias inspiradoras. Personas al borde de la quiebra que en semanas encontraron soluciones inesperadas. Individuos diagnosticados con condiciones supuestamente incurables que experimentaron recuperaciones completas. Relaciones que parecían irremediables y se transformaron de la noche a la mañana. El hilo común en cada caso fue este. Cambiaron de querer a tener, de esperar a saber, de posibilidad futura a hecho presente. La transformación ocurre primero en la conciencia, y el mundo externo no tiene más opción que adaptarse a esa convicción interna. Y la razón por la que el silencio es esencial en este proceso es porque en el momento en que compartes tu suposición con alguien que opera desde un estado de conciencia distinto, invitas sus limitaciones a tu propio proceso creativo. Escribe en los comentarios, está hecho. Si estás comprendiendo cómo funciona esto a un nivel más profundo, ahora entenderás por qué este principio se siente tan radical, porque hemos sido programados toda la vida para creer lo contrario. Nos enseñan que la realidad es fija, que las circunstancias dictan nuestra experiencia, que debemos reaccionar a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero, ¿y si todo lo que te han enseñado sobre causa y efecto está al revés? ¿Y si el mundo externo no crea tu experiencia interna, sino que tus suposiciones internas se proyectan hacia afuera y crean lo que experimentas como realidad? Esto no es un concepto filosófico abstracto. Es la mecánica de cómo opera realmente la conciencia. Tu imaginación no es solo soñar despierto o fantasía. Cuando se dirige adecuadamente con sentimiento y convicción, tu imaginación es la arquitecta de tu realidad. Todo lo que existe en el mundo físico fue imaginado primero por alguien. Cada edificio, cada invento, cada avance comenzó como una imagen interna antes de convertirse en un hecho externo. El mismo principio se aplica a tu realidad personal.
Cambia tu mundo interno las suposiciones que sostienes sobre ti mismo. Tu valía, tus posibilidades y el mundo exterior no tendrá más opción que reorganizarse para coincidir. Pero aquí es donde se pone interesante. Y esta es la revelación tras bambalinas que la mayoría nunca descubre. Existía una técnica específica que los maestros de la conciencia solo compartían con sus estudiantes más dedicados. No porque quisieran acaparar conocimiento ni crear un club exclusivo, sino porque entendían algo crucial sobre cómo funciona este proceso. El conocimiento sagrado requiere protección, no del mundo, sino de la contaminación. Cuando trabajas con la conciencia a este nivel, cuando intentas pasar de un estado de ser a otro, estás en la parte más vulnerable del viaje. Tu nueva suposición aún no se ha endurecido en convicción. Es tierna, maleable, fácilmente influenciable. Y en el momento en que la compartes con alguien que opera desde la limitación, la duda o el miedo, aunque te ame y tenga buenas intenciones, estás invitando su conciencia a interferir con la tuya. Su escepticismo, sus fracasos pasados, sus creencias sobre lo posible y lo imposible. Todo eso entra en tu espacio mental y debilita tu suposición. Por eso la técnica de las 3 palabras se enseñaba en privado. No se trataba de retener poder, sino de entender que la transformación que intentas crear ocurre primero en el silencio. El impacto de expresar tu suposición prematuramente es que diluye su fuerza creativa. Conviertes algo que debería desarrollarse en la oscuridad, en el espacio protegido de tu propia conciencia, en algo que ahora está siendo cuestionado, analizado y dudado por mentes que no comprenden el principio que estás aplicando. La mayoría fracasa en la manifestación no porque la técnica no funcione, sino porque no pueden guardar el secreto. Se emocionan, comparten su sueño y sienten de inmediato cómo la energía se les escapa. Eso no es solo psicológico, es fuerza creativa real que se dispersa. Tus decisiones futuras estarán influenciadas no solo por tu propia convicción, sino por cada duda que se haya sembrado en tu mente a través de conversaciones bien intencionadas con personas que simplemente no operan desde la misma comprensión de la conciencia que tú estás aprendiendo ahora. Si empiezas a ver por qué el silencio es tan importante como las propias palabras, escribe en los comentarios: protejo mi suposición. Así que déjame darte ya las 3 palabras, porque todo lo que he estado construyendo hasta este punto ha sido para prepararte a recibirlas correctamente. Las 3 palabras son: ya está hecho. Simple, ¿verdad? Casi demasiado simple. Y esa es exactamente la razón por la que la mayoría las oirá y pasará por alto el profundo cambio de conciencia que representan. El poder no está en las palabras mismas. Cualquiera puede decir está hecho y que nada cambie. El poder está en el estado de ser que ocupas al decirlas, la convicción detrás de ellas, la certeza absoluta de que lo que estás reclamando ya ha sido cumplido en el reino donde toda creación se origina. Piensa en la diferencia entre estas 2 frases. Espero conseguir el ascenso versus ya está hecho. Tengo el ascenso. La primera es un deseo, una posibilidad futura que puede o no suceder. Te mantiene en un estado de espera, esperanza, anhelo. La segunda es una declaración de hecho. No hay signo de interrogación al final. No hay espacio para la duda. Está reclamando el resultado final como una realidad ya cumplida. Y aquí está la verdad oculta que lo cambia todo. Tu mente subconsciente responde a la convicción, no al deseo. Avanza hacia lo que asumes como verdadero, no hacia lo que esperas que pueda serlo. Cuando dices está hecho, estás tomando una decisión muy específica a nivel de conciencia. Eliges operar desde el final, desde la completitud, desde haber logrado ya lo que deseas. Esto no es fingir, no es el típico finge hasta que lo logres. Es entender que, en la conciencia, todo existe simultáneamente.
pasado, presente y futuro son construcciones humanas para navegar el tiempo lineal. Pero a nivel de conciencia infinita, la versión de ti, que ya tiene lo que deseas, existe ahora mismo. Y cuando dices, está hecho, estás reclamando esa versión de ti como tu realidad presente. La transformación que ocurre en todo tu sistema energético es inmediata. Ya no vibras en la frecuencia del deseo, que en realidad es una frecuencia de carencia, sino en la frecuencia de tener, de completitud, de gratitud por lo que ya es. Bufido. El impacto que esto tiene en tus decisiones, tu comportamiento, tus oportunidades e incluso en cómo te responden los demás es profundo. Empiezas a presentarte de manera diferente porque operas desde una suposición distinta sobre quién eres y qué está disponible para ti. La mayoría pasa la vida en un estado constante de esperar y desear. Afirman lo que quieren mientras refuerzan simultáneamente que no lo tienen. Pero cuando aprendes a usar estas tres palabras correctamente, bypasses todo el viaje de duda e incertidumbre. Reclamas el destino como tu ubicación actual. Y tu subconsciente, que no puede distinguir entre una realidad vívidamente imaginada y una experimentada físicamente, comienza a reorganizar toda tu vida en torno a esta nueva suposición. Las revelaciones sobre cómo funciona realmente la realidad empiezan a volverse claras una vez que experimentas este cambio por ti mismo. Si estás captando por qué está hecho, es fundamentalmente distinto de las afirmaciones o el pensamiento positivo, escribe en los comentarios, lo reclamo. Ahora, algo que te ayudará a entender el estado de conciencia al que apuntas. Piensa en algo de tu vida que ya está hecho, ya cumplido. Tal vez tu título universitario, el hecho de que vives en tu casa actual o que estás en una relación con alguien. Observa cómo te sientes al pensar en esas cosas. No hay ansiedad, ¿verdad? No hay desesperación, ni ruegos al universo, ni chequeos constantes para ver si está sucediendo. Solo hay certeza tranquila. No te despiertas cada mañana esperando que aún tengas tu título o preocupándote de que tu casa pueda desaparecer. Está hecho, está resuelto. Es un hecho de tu realidad. Esa es exactamente la frecuencia a la que te conectas cuando usas correctamente estas tres palabras. No estás generando la energía del deseo o la necesidad. Estás encarnando la energía de tener. Y la diferencia entre esos dos estados lo es todo. Cuando deseas algo, le estás transmitiendo a tu subconsciente y al campo que te rodea que estás en carencia. Cuando reclamas que algo ya está hecho, transmites completitud, plenitud, gratitud. La transformación en todo tu ser es instantánea, porque ya no estás persiguiendo, estás recibiendo lo que ya es tuyo. Ahora, permíteme llevarte aún más profundo en por qué esto funciona en un nivel que la mayoría nunca considera. El tiempo mismo es una construcción que creamos para dar sentido a la experiencia lineal. Experimentamos un momento tras otro, causa seguida de efecto, hoy llevando a mañana. Pero a nivel de conciencia infinita, en el campo cuántico donde existen todas las posibilidades, no hay pasado, presente ni futuro. Todo lo que podría suceder está ocurriendo ahora mismo, simultáneamente. La versión de ti que lucha financieramente y la versión de ti que es abundante, ambas existen en el ahora eterno. El tú que está soltero y el tú que está en tu relación ideal coexisten en el mismo campo infinito de potencial. Cuando dices, ya está hecho, no estás creando algo de la nada. Estás seleccionando qué versión de la realidad vas a experimentar. Estás colapsando la onda cuántica de posibilidad en un resultado específico. La verdad oculta detrás de la manifestación no es que estés haciendo que las cosas sucedan mediante alguna fuerza mística. Estás eligiendo qué realidad ya existente vas a ocupar con tu conciencia. Y la conciencia siempre externaliza lo que ocupa internamente.
El viaje de la suposición interna a la experiencia externa no se trata de esperar a que pase el tiempo. Se trata de mantener la convicción de que lo que has reclamado en la conciencia ya es real y permitir que el mundo físico se ponga al día con tu conocimiento interno. Por eso la ansiedad y la desesperación son indicadores tan claros de que no estás operando desde el estado correcto. Cuando algo está verdaderamente hecho, hay paz, hay certeza. El impacto de mantener ese estado de completitud, independientemente de cómo se vean tus circunstancias actuales, es que le estás dando instrucciones claras a tu subconsciente sobre qué realidad manifestar. Si esto te está calando en un nivel que va más allá de la comprensión intelectual, escribe en los comentarios: elijo mi realidad. Ahora, la genialidad de esta técnica radica en cómo se comunica con tu mente subconsciente. Tu subconsciente no tiene la capacidad de discutir con una declaración de hecho. Cuando dices «está hecho», no le presentas un deseo que pueda debatir ni una esperanza que pueda descartar. Le estás dando una orden disfrazada de realidad cumplida. Y tu subconsciente, que controla el 95% de tus pensamientos, comportamientos y decisiones, inmediatamente comienza a alinear tu experiencia externa con esta declaración interna. No cuestiona si es posible, simplemente acepta la instrucción y empieza a reorganizar tu realidad para que coincida. Por eso, la especificidad es tan importante en este proceso. Recuerda a esa mujer que mencioné antes, completamente arruinada y ahogada en deudas. No dijo simplemente, quiero ser rica o necesito dinero. Eligió un número exacto, $112 millones. Eso no salió de la nada. Se sentó y calculó con precisión lo que necesitaría para vivir la vida que realmente deseaba y ayudar a toda su familia. La especificidad no se trataba de ser codiciosa o irreal, se trataba de darle a su subconsciente un objetivo claro y definido hacia el cual trabajar. Cuando eres vago con tus deseos, tu subconsciente se confunde. No sabe qué versión del éxito estás reclamando, qué nivel de abundancia estás asumiendo. Pero cuando eres específico, cuando reclamas un resultado exacto con precisión y claridad, tu subconsciente recibe órdenes de marcha inequívocas. La transformación ocurre más rápido porque no hay ambigüedad. Tus decisiones empiezan a alinearse con esa realidad específica. El impacto en tu comportamiento se vuelve medible. Ya no esperas algo mejor. Reclamas un resultado definido. Y aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Ser específico no te limita, te enfoca. Toma toda esa energía dispersa de desear muchas cosas distintas y la canaliza en una intención clara. Cuando esa mujer dijo, está hecho, tengo $112 millones, no estaba deseando ni fantaseando, estaba ocupando la conciencia de alguien que ya tenía esa cantidad exacta. Cada noche sentía cómo se sentía haber alcanzado esa meta específica, no algún día, ahora. Ya hecho. La verdad oculta es que a tu subconsciente no le importa si tu meta parece imposible para tu mente lógica. Solo le importa lo que le has impreso con sentimiento y repetición. Cuando combinas la declaración «ya está hecho» con una imagen clara y específica de cómo se ve hecho, le estás dando a tu subconsciente el plano que necesita para manifestar esa realidad. El viaje de la suposición interna a la manifestación externa comienza con este nivel de claridad y convicción. Si estás entendiendo por qué los deseos vagos crean resultados vagos, escribe en los comentarios, reclamo mi realidad específica. Lo que hizo inevitable su éxito no fue solo decir las 3 palabras. Fue lo que hizo con absoluta consistencia cada noche durante 4 meses. Y aquí es donde la mayoría abandona el proceso, porque la consistencia requiere compromiso cuando nada en tu realidad física refleja lo que estás reclamando en la conciencia. Pero ella entendió algo profundo.
El trabajo ocurre primero en el reino invisible, y solo después de que está establecido allí es que aparece en el mundo visible. Cada noche hacía algo muy específico. No visualizaba el proceso de comprar un boleto de lotería, ni imaginaba revisar los números. Iba directamente al final. Imaginaba el momento exacto de descubrir que había ganado 112 millones de dólares. No el camino hacia ello, sino el momento de completitud, el momento en que ya está hecho, se hacía manifiesto. Y aquí está la parte crucial que separa esto de la ensoñación pasiva. No solo lo veía en su mente como si mirara una película, lo sentía. El shock, la incredulidad, la alegría abrumadora que inundaría su cuerpo en ese instante. Esta es la mecánica oculta de cómo la conciencia crea la realidad. Tu mente subconsciente no responde solo a imágenes, responde al sentimiento. La emoción es el lenguaje que entiende tu subconsciente. Cuando combinas una imagen clara con un sentimiento auténtico, ya no estás solo pensando en tu deseo, lo estás experimentando, lo estás viviendo. Y tu subconsciente no puede distinguir entre algo vívidamente sentido en la imaginación y algo experimentado físicamente. Para tu subconsciente, si lo estás sintiendo ahora, está sucediendo ahora. Ella hacía que ese momento de descubrimiento fuera tan real en su mente que su cuerpo respondía como si realmente estuviera ocurriendo. Su corazón latía acelerado. Sentía esa oleada de electricidad recorrer todo su sistema. Imaginaba a quién llamaría primero, qué palabras diría, cómo sonaría su voz al dar la noticia. Detalles sensoriales completos, inmersión total. La transformación no estaba ocurriendo en algún futuro lejano. Ocurría cada noche en su conciencia, lo que significaba que ya estaba hecha a nivel donde toda creación se origina. Esto es lo que significa vivir en el final. No vives en el deseo, ni en la esperanza, ni en el algún día. Ocupas la conciencia de alguien para quien ya está cumplido. El impacto que esto tiene en todo tu sistema energético es que dejas de emitir la frecuencia de carencia y comienzas a emitir la frecuencia de plenitud. Y sea cual sea la frecuencia que emites consistentemente, eso es lo que la realidad te devolverá. El viaje de la convicción interna a la manifestación externa requiere que sientas la realidad de tu deseo antes de verla, lo cual es exactamente lo opuesto a cómo la mayoría aborda sus metas. Si estás viendo por qué sentir es más importante que solo visualizar, escribe en los comentarios, lo siento hecho. Ahora, permíteme revelar la segunda parte de lo que ella hacía cada noche. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia. Justo antes de quedarse dormida, en ese estado somnoliento donde tu cuerpo está pesado y tu mente empieza a soltar el control consciente, repetía estas palabras exactas. Está hecho. He ganado. 112 millones de dólares. Está hecho. Este no era un momento al azar. Es probablemente el instante más poderoso de todo tu día para programar tu mente subconsciente. Cuando estás en ese estado entre la vigilia y el sueño, algo extraordinario sucede. Tu mente consciente con todos sus filtros, dudas y objeciones lógicas empieza a desconectarse. Tu facultad crítica, esa parte que dice «eso es imposible» o «sé realista», se apaga temporalmente. En este estado, tu subconsciente está completamente abierto, receptivo, como un suelo fértil, listo para recibir cualquier semilla que plantes. Cualquier cosa que imprimas en tu subconsciente en este momento se acepta sin resistencia, sin argumentos, sin análisis, solo absorción pura. Por eso eligió este momento específico para declarar, está hecho. Estaba evitando al guardián de su mente consciente y hablando directamente con la parte de ella que realmente controla su realidad. Y lo hizo con absoluta consistencia. 4 meses, cada noche, sin excepciones. La transformación no ocurre porque lo hagas una vez con intensidad.
Ocurre porque lo haces repetidamente con convicción, hasta que se endurece en una suposición inquebrantable. Pero aquí está la parte que la mayoría pasa por alto completamente, y es la razón por la que tantos intentos de manifestación fracasan. Ella no se lo dijo absolutamente a nadie, ni a su mejor amiga, ni a su madre, ni a una sola persona. Mantuvo todo este proceso como un secreto sagrado entre ella y su propia conciencia. Y esto no era por ser misteriosa ni jugar juegos. Era por entender un principio fundamental que determina si tu suposición se manifestará o se disolverá. En el momento en que compartes tu intención sagrada con otra persona, especialmente antes de que se haya endurecido en una convicción absoluta dentro de ti, estás abriendo la puerta para que sus creencias, dudas y limitaciones contaminen tu conciencia. Incluso las personas que te aman, que desean lo mejor para ti, proyectarán su propia comprensión de lo posible sobre tu sueño. Te dirán que seas realista, te recordarán las probabilidades. Compartirán historias de personas que intentaron y fracasaron. Y cada una de esas interacciones debilita la suposición que intentas construir. El impacto de una sola conversación escéptica puede deshacer semanas de trabajo interno, porque ya no estás operando puramente desde tu propia convicción. Si reconoces cuántas veces has saboteado tus propias manifestaciones al compartirlas demasiado pronto, escribe en los comentarios: guardo mi visión. 4 meses de compromiso inquebrantable. 4 meses de sentirlo hecho. 4 meses de silencio sagrado. Y luego sucedió. Ganó exactamente $112 millones. No cerca de esa cantidad, no en el rango, no aproximadamente, exacto. Hasta el último centavo, el número preciso que había estado reclamando en su conciencia cada noche. Piensa un momento en la improbabilidad estadística de eso. No solo ganó una lotería, ganó la cantidad específica que había declarado como ya hecha. Ahora tu mente lógica quiere llamarlo coincidencia, probabilidad aleatoria, suerte. Pero permíteme compartir algo que cambia todo el marco desde el cual entiendes la realidad. La probabilidad misma se dobla ante la suposición. Esto no es pensamiento místico. Se trata de entender que la conciencia no es pasiva. La conciencia es creativa. Cuando asumes algo con convicción completa, cuando ocupas el estado de ya tenerlo con fe inquebrantable, no estás solo esperando que el universo entregue al azar lo que deseas. Estás colapsando el campo de posibilidades infinitas en el resultado específico que has reclamado. La verdad oculta, que la mayoría nunca capta, es que la realidad no es tan fija como creemos. Lo que llamamos coincidencia, suerte o probabilidad son solo etiquetas que usamos para explicar fenómenos que no comprendemos del todo. Pero la física cuántica ya ha demostrado lo que los maestros espirituales han dicho durante miles de años. El observador afecta a lo observado. Tu conciencia no está separada de la realidad. Tu conciencia participa activamente en crear la realidad en cada instante. Cuando esa mujer reclamó $112 millones como ya hecho, no estaba tratando de vencer las probabilidades. Estaba cambiando las probabilidades desde adentro hacia afuera. La transformación ocurrió primero en la conciencia, donde toda creación se origina. El impacto de su suposición inquebrantable fue que cada decisión que tomó, cada acción que realizó, cada energía que emitió, estaba alineada con alguien que ya tenía esa cantidad exacta. No estaba tratando de manifestarlo. Estaba siendo alguien para quien ya era verdad, y la realidad no tuvo más opción que adaptarse a ese estado interno. Aquí es donde la gente se atasca, porque espera confirmación externa antes de creer verdaderamente. Pero eso es al revés. El mundo externo siempre es un reflejo de tu estado interno, nunca la causa de él. No crees porque lo ves. Lo ves porque creíste primero.
El viaje de la suposición a la manifestación requiere que mantengas la convicción incluso cuando nada en tu realidad física la respalde aún. Especialmente en esos momentos en que la lógica grita que es imposible. Si empiezas a ver que esto no se trata de suerte o azar, sino de la mecánica misma de la conciencia, escribe en los comentarios: la realidad sigue mi suposición. Lo que me rompe el corazón es esto. Cuando trabajo con personas en manifestación, finalmente entienden el principio, se emocionan con las 3 palabras, empiezan a aplicar la técnica y luego, casi por reflejo, sabotean todo el proceso. Le cuentan a su pareja, lo comparten con su mejor amigo, lo publican en redes sociales. Y en ese momento de compartir, invitan inconscientemente todas las limitaciones, dudas y creencias escépticas que existen en la conciencia de otros directamente a su propio proceso creativo. Esto no se trata de ser secreto por dramatismo. Se trata de entender que el silencio no es opcional en este trabajo, es esencial. Tu suposición, especialmente al principio, es tierna. Aún no se ha endurecido en una convicción inquebrantable. Es como una semilla recién plantada, y en el momento en que la desentierras para mostrársela a la gente, para obtener su validación, para escuchar sus opiniones, la expones a elementos que la matarán antes de que tenga oportunidad de crecer. Cuando compartes tu intención sagrada con otra persona, no solo les estás dando información, estás invitando energéticamente a su conciencia a interactuar con la tuya. Y aquí está el problema. La mayoría de la gente, incluso quienes te aman profundamente, opera desde una mentalidad de limitación. Han sido programados por el mismo mundo que te enseñó que la realidad es fija, que ciertas cosas son imposibles, que debes ser realista. Así que cuando les hablas de tu meta de $112 millones, o de tu sueño específico, o de lo que sea que estés reclamando como ya hecho, responden desde su programación, no desde la comprensión que tú estás desarrollando. Dirán cosas como: bueno, eso está bien, pero sabes que las probabilidades son muy bajas, o solo no quiero que te decepciones, o ¿has pensado en qué harás si no funciona? Y cada una de esas frases, por muy bien intencionadas que sean, planta una semilla de duda en tu conciencia. El impacto es inmediato. Sales de esa conversación sintiéndote ligeramente desinflado, menos seguro, más consciente de todas las razones por las que podría no suceder. Eso es contaminación. Es tu suposición debilitándose por las limitaciones ajenas. La transformación que intentas crear requiere un espacio protegido. Piénsalo como cultivar algo en un invernadero. No abres todas las ventanas y puertas para que entren las condiciones climáticas del exterior. Controlas el ambiente. Mantienes las condiciones perfectas para el crecimiento. Tu conciencia es ese invernadero. Y la suposición que intentas endurecer en un hecho es lo que estás cultivando. El viaje de la suposición tierna a la realidad manifestada exige que guardes lo que estás creando con vigilancia absoluta. Si esto te hace darte cuenta de cuántas veces las opiniones externas han descarrilado tu convicción interna, escribe en los comentarios: mi silencio es sagrado. La parte más dolorosa es que las personas que contaminan tu suposición suelen ser las que más te importan. Tus padres, tus amigos más cercanos, tu pareja. Ellos genuinamente creen que te están protegiendo del desengaño. Piensan que te están ayudando al recordarte la realidad, al animarte a tener un plan B, al señalar todas las formas en que podría no funcionar. Actúan desde el amor, pero también desde la limitación, y la limitación es contagiosa. Piensa en lo rápido que se propaga la duda. Puedes pasar semanas construyendo tu convicción, sintiendo que está hecho cada noche, reclamándolo con certeza. Y luego, una conversación de 5 minutos con alguien que no entiende la conciencia puede deshacer todo ese trabajo interno. Te preguntan:
¿Estás seguro de eso? Y de pronto te cuestionas a ti mismo. Dicen, eso suena imposible, y empiezas a pensar en todas las razones por las que podrían tener razón. Te recuerdan a alguien que intentó algo similar y fracasó, y ahora su historia está en tu conciencia, creando un plano para el fracaso en lugar del éxito. Cada una de estas interacciones es como verter veneno en un suelo fértil. Has plantado una hermosa semilla de suposición. La has estado nutriendo en la oscuridad de tu propia conciencia, y luego la expones a la luz dura de los miedos y limitaciones ajenas. La contaminación es inmediata. Tu suposición, que necesita ser absoluta e inquebrantable para manifestarse, se llena de dudas, y la duda es la asesina de la manifestación. No porque el universo te castigue por dudar, sino porque la duda significa que ya no estás ocupando el estado de tener. Has regresado al estado de esperar, que es otra forma de decir carecer. Esta es la verdad tras bambalinas que nadie menciona. El viaje de la suposición a la manifestación no se trata solo de aplicar correctamente la técnica. Se trata de proteger tu conciencia de la contaminación mientras tu suposición aún se está formando. La transformación que intentas crear está ocurriendo a un nivel que la mayoría no puede ver ni entender. Cuando intentas explicárselo, ellos lo filtran a través de sus propias creencias sobre lo posible, y esas creencias se convierten en interferencia en tu proceso creativo. El impacto de romper tu silencio prematuramente es que estás pidiendo permiso a personas que no tienen la comprensión ni la convicción que tú estás desarrollando. Estás buscando validación en conciencias que operan en una frecuencia completamente distinta a la que intentas reclamar, y al hacerlo, entregas tu poder. Haces que tu suposición sea vulnerable a cada creencia limitante que existe en la conciencia colectiva a tu alrededor. Si estás entendiendo por qué proteger tu suposición es tan importante como crearla, escribe en los comentarios: soy la única autoridad. Permíteme darte una metáfora que hace este concepto cristalino. Imagina que acabas de plantar una semilla en tierra oscura y rica. Le has dado todo lo que necesita para crecer: el suelo adecuado, las condiciones correctas, el ambiente perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si cada día la desenterraras para revisarla, para ver si ya está creciendo, para mostrársela a tus amigos y pedir su opinión sobre si creen que brotará? La matarías. La exposición constante, la interrupción, la falta de oscuridad protegida destruirían esa semilla antes de que tuviera oportunidad de convertirse en lo que estaba destinada a ser. Tu suposición funciona exactamente igual. Cuando reclamas algo como hecho, cuando lo imprimes en tu subconsciente con sentimiento y convicción, has plantado una semilla en la conciencia. Y esa semilla necesita quedarse sola en la oscuridad sagrada. Necesita crecer sin perturbaciones, protegida de la luz dura de las opiniones y dudas ajenas. La transformación de semilla a manifestación ocurre naturalmente cuando dejas de interferir con el proceso, pero en el momento en que empiezas a desenterrarla para mostrársela a la gente, para obtener su validación, para escuchar sus opiniones, estás destruyendo precisamente lo que intentas crear. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de tu romance espiritual con tu deseo. Existe una relación íntima entre tú y lo que estás reclamando como ya hecho. Es personal, es sagrado, y cuando lo compartes prematuramente con personas que no pueden comprender lo que estás haciendo, estás profanando algo sagrado, no en sentido religioso, sino en el sentido de que estás tomando algo puro y poderoso y lo expones a la contaminación. Y aquí está lo que necesitas entender. La mayoría de la gente no puede comprender este nivel de trabajo, no porque sean malas personas ni porque intenten frenarte, sino porque viven en un estado de conciencia completamente distinto al que tú intentas reclamar.
Ellos ven la realidad como fija, creen en limitaciones, operan desde experiencias pasadas y probabilidades estadísticas. Tú operas desde la comprensión de que la conciencia crea la realidad, que la suposición se endurece en hecho, que el reino invisible es donde toda creación comienza. Cuando intentas explicar tu intención sagrada a alguien que no opera desde esta comprensión, es como intentar describirle el color a alguien que nunca ha tenido vista. Literalmente, no tienen el marco para comprender lo que dices. Y en su intento de entender o responder, te arrastran de vuelta a su nivel de conciencia. El impacto en tu suposición es inmediato y devastador, porque ya no estás manteniendo la frecuencia de «está hecho». Estás defendiendo, explicando, justificando, esperando que te crean. Si estás viendo por qué tu romance espiritual con tu deseo debe permanecer solo entre tú y tu conciencia, escribe en los comentarios: «Este es mi trabajo sagrado». Ahora, déjame guiarte paso a paso en cómo aplicar esta técnica, porque entender el principio es una cosa, pero hacerlo correctamente es lo que separa a quienes manifiestan de quienes solo desean. El primer paso, antes de tomar cualquier acción física hacia tu deseo, es asumir la completitud total, no parcial. No. Espero que esto funcione. Total. Esta es la base sobre la que todo lo demás se construye. La mayoría lo hace al revés. Actúan primero y luego esperan que el universo responda. Compran el boleto de lotería pensando, tal vez gane. Postulan al trabajo esperando que les den el puesto. Invitan a alguien a salir deseando que diga que sí. Pero eso es operar desde la carencia, desde el deseo, desde la incertidumbre. Y tu subconsciente capta esa frecuencia instantáneamente. Antes de hacer nada en el mundo físico, debes reclamar primero la completitud en la conciencia. Debes ocupar el estado de alguien para quien ya está hecho, no podría estarlo, sino que está hecho, terminado, cumplido, completo. Así es como anclas esta suposición en tu ser. Decide exactamente lo que quieres. Sé implacablemente específico. No digas, quiero ser rico. Di, tengo 500,000 dólares en mi cuenta bancaria. No digas, quiero una relación. Di, estoy en una relación comprometida y amorosa con mi pareja ideal. Sea lo que sea, hazlo concreto, definido, específico. Luego, párate frente a un espejo, mírate directamente a los ojos y declara en voz alta: está hecho. Yo, tu nombre completo, tengo tu deseo exacto. Está hecho. Dilo 3 veces. No apresurado, no mecánico, con sentimiento, con convicción. Deja que cada palabra penetre en todo tu ser. Siente el peso de esa declaración. Esto no es solo pronunciar palabras frente a un espejo. Estás reclamando una nueva identidad. Ya no eres la persona que espera esa cosa. Eres la persona para quien ya está cumplida. La transformación ocurre en ese momento cuando pasas de desear a tener. El impacto en todo tu sistema energético es inmediato, porque ya no estás transmitiendo la frecuencia de carencia. Esta técnica del espejo es poderosa porque involucras múltiples sentidos. Te ves a ti mismo mientras haces la declaración. Escuchas tu propia voz reclamándolo como hecho, sientes la convicción en tu cuerpo. Tu subconsciente recibe esta información por todos los canales y no puede discutir con la certeza que estás proyectando. El viaje de esta declaración a la manifestación física comienza en el momento en que encarnas verdaderamente el estado de completitud, no cuando tomas acción externa. Si estás listo para dejar de esperar y empezar a reclamar, escribe en los comentarios: lo declaro hecho. Ahora, aquí está el arma secreta que hace que toda esta técnica sea exponencialmente más poderosa. Todo se trata del momento. Existe una ventana específica de oportunidad que ocurre cada noche, y la mayoría la desperdicia por completo.
Me refiero a ese estado somnoliento justo antes de dormirte, cuando tu cuerpo se vuelve pesado, tus pensamientos empiezan a derivar y estás suspendido entre la conciencia despierta y el sueño. Este es el estado más receptivo que tendrá tu mente subconsciente en todo el día. Lo que ocurre en este estado es que tu mente, consciente con todos sus filtros, dudas y objeciones lógicas, empieza a desconectarse. Esa facultad crítica que cuestiona todo, que te dice qué es realista y qué es imposible, se apaga temporalmente. Tu subconsciente se abre completamente, como una puerta que normalmente está cerrada, y de pronto se abre de par en par, invitándote a entrar. En este momento, cualquier cosa que imprimas en tu subconsciente se acepta sin resistencia, sin argumentos, sin análisis, solo programación directa y pura. Aquí es cuando haces el trabajo más importante de todo tu día. Mientras estás acostado, con el cuerpo pesado y la mente derivando, repites las 3 palabras con tu deseo específico adjunto. Está hecho. Tengo exactamente lo que reclamé. Está hecho. Pero aquí está la parte crucial que la mayoría pasa por alto. No repitas las palabras mecánicamente como un robot. Mientras las dices, imagina simultáneamente el momento en que tu deseo se ha manifestado. No el proceso de obtenerlo ni los pasos intermedios, sino el resultado final, el momento del descubrimiento, el instante en que te das cuenta de que ya es tuyo. Siente cómo se siente ese momento. Ve lo que verías. Escucha los sonidos a tu alrededor. Hazlo vívido. Hazlo real. Hazlo ahora. Tu subconsciente no sabe la diferencia entre algo vívidamente imaginado y algo realmente experimentado. Así que cuando estás en ese estado somnoliento, combinando la declaración «está hecho» con la experiencia sensorial de tenerlo, estás programando literalmente nuevas vías neuronales. La transformación no está ocurriendo en algún futuro lejano, está ocurriendo ahora en la conciencia, que es donde toda creación comienza. El impacto de hacer esto consistentemente, noche tras noche, es que tu subconsciente deja de ver tu deseo como algo que estás tratando de obtener y empieza a verlo como algo que ya tienes. El viaje de la suposición a la manifestación se acelera porque estás imprimiendo la misma convicción en tu subconsciente en el momento exacto en que está más receptivo. Esto no es solo pensamiento ilusorio antes de dormir. Es una reprogramación estratégica y dirigida de la parte de ti que controla el 95% de tu realidad. Si te comprometes a usar esta poderosa ventana cada noche, escribe en los comentarios: «Cada noche está hecho». El poder de esta técnica se multiplica exponencialmente cuando involucras todos tus sentidos en el acto imaginario. Aquí es donde la mayoría se queda en la superficie, y por eso sus manifestaciones también permanecen superficiales. Visualizan de una manera vaga y distante, como si vieran una película que no los involucra realmente. Pero lo que necesitas hacer es entrar completamente en esa escena. Hazla tan real que tu cuerpo responda como si estuviera ocurriendo ahora mismo. ¿Qué estás viendo en ese momento cuando tu deseo se cumple? No te veas desde afuera. Mira a través de tus propios ojos. ¿Qué hay frente a ti? ¿Qué colores? ¿Qué detalles? ¿Qué sientes físicamente en tu cuerpo? Tu corazón late acelerado. ¿Tiemblas de emoción? ¿Sientes calor extendiéndose por tu pecho? ¿A quién llamas primero para dar la noticia? ¿Cómo suena su voz al contestar? ¿Qué palabras exactas vas a decir? ¿Cómo se quiebra tu voz con emoción al contárselo? Estos no son detalles menores. Son anclajes sensoriales que hacen que tu subconsciente crea que es real. Cuando involucras todos tus sentidos así, ya no estás imaginando. Estás experimentando. Y tu subconsciente no puede distinguir entre una imaginación vívidamente experimentada y la realidad física.
Para tu sistema nervioso, si lo estás sintiendo ahora, está sucediendo ahora. La transformación ocurre a nivel celular porque tu cuerpo está respondiendo literalmente a esta realidad que estás creando en la conciencia. El impacto va mucho más allá del ejercicio mental. Estás creando nuevas vías neuronales, nuevos patrones emocionales, nuevas firmas energéticas que se alinean con la realidad que estás reclamando. Y esto me lleva al que quizás sea el principio más importante de toda esta enseñanza. Vive en el final, no en el viaje hacia el final. La mayoría comete el error de visualizar el proceso, los pasos, el cómo. Imaginan postular al trabajo, ir a la entrevista, esperar la respuesta, pero eso te mantiene en el estado de convertirte, lo que significa que aún estás en carencia. En cambio, salta directamente al final. Imagina que ya tienes el trabajo. Siente cómo es tu primer día ya trabajando allí. Experimenta la realidad de que está hecho. Cuando vives en el final, cuando ocupas la conciencia de alguien para quien el deseo ya está cumplido, algo milagroso sucede. El camino se manifiesta automáticamente. El cómo se resuelve solo. No necesitas descifrar los pasos porque tu subconsciente, ahora convencido de que esta es tu realidad, empieza a guiarte naturalmente hacia oportunidades, decisiones y sincronicidades que lo hacen realidad. Las revelaciones sobre tu camino hacia adelante llegan sin esfuerzo porque no estás forzando nada. Simplemente estás siendo alguien para quien ya está completo. Si estás entendiendo por qué vivir en el final es más poderoso que visualizar el viaje, escribe en los comentarios: vivo en mi realidad cumplida. Necesito enfatizar esto una vez más, porque es donde la mayoría fallará incluso después de entender todo lo que he compartido hasta ahora. No le digas a nadie. Mantén todo este proceso en privado. Guarda tu suposición como guardarías a un recién nacido. Esto no se trata de ser misterioso, ni de jugar con el secretismo. Se trata de entender que tu suposición, especialmente al principio, es vulnerable a la contaminación por la conciencia ajena. Piensa en lo que ocurre cuando nace un bebé. No expones inmediatamente a ese infante al clima extremo, a multitudes de personas, a entornos donde podría enfermarse. Lo proteges. Lo mantienes en un espacio controlado y seguro hasta que es lo suficientemente fuerte para manejar el mundo exterior. Tu suposición funciona exactamente igual. Al principio es tierna, aún no se ha endurecido en una convicción inquebrantable. Necesita tiempo para desarrollarse, fortalecerse, volverse tan sólida dentro de ti que nada externo pueda sacudirla. Cuando compartes tu suposición prematuramente, estás tomando esencialmente a ese recién nacido tierno y lanzándolo a una tormenta de dudas, miedos y limitaciones ajenas. Incluso una sola conversación con alguien que no entiende la conciencia puede deshacer semanas de trabajo interno. Harán preguntas que siembran dudas, te recordarán fracasos pasados, proyectarán sus propias limitaciones sobre tu sueño. Y de pronto, lo que sentías como una certeza absoluta dentro de ti ahora parece cuestionable, incierto, quizás incluso tonto. La verdad oculta es que tu suposición necesita alcanzar una masa crítica de convicción antes de poder resistir el escrutinio externo. Es como una reacción química que necesita condiciones específicas para completarse. Si interrumpes el proceso antes de que termine, la reacción se detiene y te quedas con algo incompleto, algo que nunca alcanza su potencial pleno. La transformación de suposición tierna a hecho endurecido requiere espacio protegido y silencio sagrado durante la fase crucial de desarrollo. El impacto de romper este silencio no es solo que la gente pueda desanimarte. Es que su conciencia literalmente interfiere con la tuya. Estás trabajando en una frecuencia en la que la mayoría no opera.
Estás reclamando algo como hecho que ellos aún ven como imposible, y cuando intentas llevarlos a tu realidad, terminas siendo arrastrado a la suya. El viaje de la suposición a la manifestación exige que mantengas tu propia frecuencia única sin dilución de otros que no comparten tu convicción. Por eso, toda historia de manifestación exitosa que hayas escuchado incluye un período de silencio. La persona mantuvo su sueño en privado hasta que se manifestó. No anunció sus intenciones, no buscó validación. Simplemente sostuvo la suposición en silencio sagrado hasta que se volvió tan real dentro de ella que el mundo exterior no tuvo más opción que reflejarlo. Si te comprometes a guardar tu suposición en silencio sagrado hasta que se manifieste, escribe en los comentarios: mi convicción es inquebrantable. Ahora, permíteme mostrarte por qué esto no es solo filosofía espiritual o pensamiento ilusorio. Existe neurociencia real que explica exactamente por qué funciona esta técnica. Y cuando entiendas la biología detrás de ello, tu convicción se profundizará exponencialmente. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado algo extraordinario. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una que estás viviendo físicamente. Cuando imaginas algo con suficiente detalle sensorial y emoción auténtica, las mismas vías neuronales se activan en tu cerebro como si realmente lo estuvieras experimentando en la realidad física. Piensa en lo que eso significa. Cuando estás acostado en la cama por la noche, en ese estado somnoliento, repitiendo «está hecho», mientras sientes la realidad de tener tu deseo cumplido, tu cerebro está creando literalmente las mismas conexiones neuronales que crearía si estuvieras viviendo esa realidad ahora mismo. No estás fingiendo, no estás actuando, lo estás experimentando a nivel neurológico. La transformación que ocurre en tu cerebro es medible, física, real. Por eso, el sentimiento es tan crucial en el proceso. Cuando repites «está hecho» con emoción genuina, con la sensación de ya tener lo que deseas, estás programando tu subconsciente en el nivel más profundo posible. Esto no es metafórico, es una reprogramación neurológica literal. Cada vez que te comprometes con esta práctica con convicción y sentimiento, estás fortaleciendo vías neuronales específicas mientras debilitas otras. Estás literalmente reconectando tu cerebro para operar desde la suposición de tener en lugar del estado de desear. La verdad oculta que la mayoría nunca capta es que tu subconsciente siempre está siendo programado. La pregunta no es si lo estás programando, sino con qué lo estás programando. La mayoría programa inconscientemente su subconsciente con limitación, duda y miedo a través de sus pensamientos habituales y del contenido que consume de otros. Pero cuando tomas el control de este proceso, cuando imprimes deliberada y consistentemente la convicción «está hecho» en tu subconsciente, estás anulando años de condicionamiento. El impacto de esta reprogramación neurológica va mucho más allá de tus pensamientos. Tu subconsciente controla tu sistema nervioso autónomo, tus hábitos, tus impulsos, las decisiones que tomas sin pensamiento consciente. Cuando lo programas con la suposición de que tu deseo ya está cumplido, empieza a guiarte automáticamente hacia comportamientos, oportunidades y sincronicidades que se alinean con esa realidad. Empiezas a notar cosas que antes habrías pasado por alto. Tomas decisiones diferentes. Te presentas de manera distinta en las situaciones, no porque estés forzando nada, sino porque tu sistema operativo interno ha sido actualizado. Esta es la mecánica tras bambalinas de cómo la conciencia crea la realidad. No es magia, es biología combinada con principios cuánticos. Tu cerebro crea tu percepción de la realidad basada en los programas que corren en tu subconsciente.
cambia los programas y literalmente cambias lo que experimentas como real. Si estás viendo cómo esto es ciencia real, no solo creencia, escribe en los comentarios: estoy reconectando mi realidad. Aquí hay algo que te volará la mente si realmente lo reflexionas. Tu mente subconsciente es responsable de aproximadamente el 95% de todo lo que piensas, haces y decides a lo largo del día. Eso significa que solo el 5% de tu vida está siendo dirigido por tu mente consciente y analítica. El otro 95% opera en piloto automático, siguiendo programas que se instalaron hace años, a menudo sin tu conocimiento ni permiso. Esto es en realidad una noticia increíble una vez que entiendes las implicaciones. Cuando programas exitosamente tu subconsciente con una nueva suposición, cuando convences a ese 95% de que tu deseo ya está hecho, empieza a guiarte automáticamente hacia esa realidad sin ningún esfuerzo consciente de tu parte. No tienes que descifrar el cómo. No tienes que forzar nada. Tu subconsciente se hace cargo y empieza a hacer ajustes microscópicos en toda tu vida que se alinean con la nueva suposición que le has impreso. La transformación ocurre de maneras que parecen casi mágicas desde fuera, pero son completamente naturales cuando entiendes la mecánica. Una vez que tu subconsciente acepta "está hecho" como un hecho, empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero a las que antes eras ciego. Una conversación que normalmente habrías ignorado de pronto contiene exactamente la información que necesitas. Una persona que conoces casualmente resulta tener una conexión que lo cambia todo. Una idea surge en tu mente de la nada y te lleva al avance exacto que has estado reclamando. Estas no son coincidencias. Es tu subconsciente ahora programado con tu nueva suposición, filtrando la realidad a través de una lente completamente distinta. Estás tomando decisiones diferentes sin siquiera darte cuenta de que estás eligiendo distinto. Te presentas a situaciones con una energía distinta porque operas desde la conciencia de alguien que ya tiene lo que desea. Y aquí está la verdad oculta que la mayoría nunca capta. Emites una frecuencia, una firma energética que está determinada por tu estado interno. Cuando tu estado interno cambia de desear a tener, tu frecuencia también cambia. Y el universo o la realidad, o como quieras llamar al campo de posibilidades infinitas, responde a la frecuencia. Te vuelves una coincidencia vibracional con tu deseo, lo que significa que circunstancias, personas y oportunidades que coinciden con esa frecuencia empiezan a aparecer en tu experiencia. El impacto no es que estés atrayendo mágicamente cosas de la nada, es que finalmente estás sintonizado al canal donde esas cosas ya existen. El viaje de la suposición programada a la manifestación física ocurre a través de esta alineación automática de energía, decisiones y oportunidades. Si empiezas a ver cómo el subconsciente hace el trabajo pesado una vez que lo programas correctamente, escribe en los comentarios: mi subconsciente crea mi realidad. Ahora llegamos a lo que separa a quienes manifiestan de quienes solo desean. El principio que Joseph Murphy enseñó y demostró una y otra vez. Cualquier suposición, aunque parezca completamente falsa frente a tus circunstancias actuales, si se mantiene, se endurecerá en hecho. Fíjate en esa palabra, mantenida. No intentada una vez con entusiasmo. No practicada unos días hasta que la duda se cuela. Mantenida, conservada, sostenida con convicción inquebrantable, independientemente de lo que tu realidad física te muestre. Aquí es donde la mayoría fracasa. Dicen, está hecho durante una semana. Y cuando nada cambia en su cuenta bancaria o su situación, abandonan la suposición y regresan a su antiguo estado de conciencia. Piensan que la técnica no funciona, pero el problema no es la técnica, es la falta de persistencia.
Tu suposición es como concreto recién vertido. Necesita tiempo para fraguar, curarse, endurecerse en algo sólido e inquebrantable. Si sigues perturbándolo antes de que se solidifique, nunca se convertirá en lo que estaba destinado a ser. La transformación de suposición tierna a hecho manifestado requiere que mantengas tu nuevo estado de conciencia incluso cuando todo a tu alrededor grite que aún no es verdad. Esto es fe, no una creencia ciega en alguna deidad o fuerza externa, sino la convicción inquebrantable de que lo que has asumido en la conciencia debe, por ley, manifestarse en forma física. Es entender que la conciencia es causa y el mundo físico es efecto. El impacto de esta comprensión lo cambia todo porque dejas de buscar confirmación en el mundo exterior y empiezas a confiar en el reino invisible donde toda creación se origina. Tus circunstancias actuales no son más que las suposiciones endurecidas de tu pasado. Son noticias viejas. Son la conciencia de ayer hecha visible. Cuando persistes en una nueva suposición, estás esencialmente plantando nuevas semillas, mientras la cosecha anterior aún es visible. Y aquí está lo que prueba a la mayoría. La cosecha vieja no desaparece en el momento en que plantas nuevas semillas. Hay una brecha, un periodo en que estás sosteniendo la nueva suposición internamente, mientras la vieja realidad aún te rodea externamente. Bufido. Este es el viaje que requiere compromiso inquebrantable. Sin importar lo que aparezca en tu experiencia física, persistes en tu suposición. ¿Llaman los cobradores? Está hecho. Soy financieramente abundante. ¿Llega una carta de rechazo? Está hecho. Tengo mi puesto ideal. ¿Se desmorona tu relación actual? Está hecho. Estoy en mi asociación perfecta. Esto no es negación, es entender la ley. La conciencia crea, la suposición se endurece en hecho. El mundo físico debe adaptarse a tu convicción interna cuando esa convicción se vuelve absoluta. Si estás listo para persistir en tu suposición, sin importar lo que el mundo exterior te muestre, escribe en los comentarios: persisto hasta que se endurezca. Así que aquí estamos. Has llegado hasta el final. Lo que me dice algo importante sobre ti. No eres alguien que consume contenido casualmente y sigue adelante. Te tomas en serio entender cómo funciona la conciencia, aplicar estos principios, transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. Y eso importa. Si encontraste valor en lo que exploramos juntos hoy, si algo hizo clic para ti que no había hecho clic antes, realmente apreciaría que te suscribieras a este canal. No creo contenido solo para llenar espacio en Internet. Cada video se construye sobre estos mismos principios que hemos estado discutiendo: profundidad, verdad, aplicación práctica. Y si esto resonó contigo, hay mucho más de dónde vino esto. Deja un comentario ahora mismo y escribe simplemente: este mensaje era para mí. Leo cada comentario. Y hay algo poderoso en declarar tu compromiso públicamente, incluso si es solo una frase simple en una sección de comentarios. Es otra forma de reclamar tu nueva suposición. Y si sientes que este video te dio algo valioso, dale al botón de me gusta. Ayuda a que más personas encuentren este contenido y, honestamente, me permite saber que lo que comparto está llegando como pretendo. Existe una conexión real que ocurre cuando te involucras con contenido que te habla a un nivel más profundo, y agradezco que seas parte de eso. Ahora, hay otro video justo aquí que lleva esta conversación aún más lejos. Complementa todo lo que acabamos de cubrir, y creo que encontrarás que es el siguiente paso perfecto. Haz clic en él y continúa este viaje conmigo allí. Sigamos adelante. Felicidades por llegar hasta aquí. Para inscribirte al curso de manifestación, ve al link de la descripción, únete al canal y sigue los pasos. Disponible solo por tiempo limitado.